Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Esta vez me gustaría poner sobre la mesa y empezar a platicar sobre el conflicto. Sobre todo sobre la perspectiva que tiene la visión narrativa sobre el conflicto. Recordemos que hay escuelas de mediación y hay escuelas sobre el conflicto. Dentro de las escuelas sobre el conflicto, sobre los estudios del conflicto, no voy a profundizar mucho en este tema. Podríamos encontrar la postura naturalista o biologicista, una postura estructuralista y una postura culturalista. Dentro de las posiciones o de los análisis del conflicto que vemos culturalistas, vamos a encontrar mucho la posición narrativa. Eh, Sarah Kopp, dentro del mundo de la mediación, ha desarrollado toda una forma, no solamente de investigación, sino de acción y de intervención desde la narrativa en los conflictos que encontramos en mediación. Y bueno, hay muchos otros autores, como Michael White en el plano de la psicoterapia, David Epstein, que han trabajado directamente con las narrativas, con la forma de entender el mundo o a las personas a través de las narrativas y llevarlo a, eh, eh, a prácticas muy eficaces y que actualmente creo que están demostrando un profundo respeto por las personas y que están logrando cambios importantes tanto en el mundo de la psicoterapia como en el mundo de la mediación. Entonces, esta vez me gustaría platicar un poquito sobre cómo se concibe desde la narrativa el conflicto. Eh, Tenemos que empezar entendiendo dos cosas que para mí se me hacen muy importantes y que las retomo, aunque no es un teórico directamente de la narrativa, John Berger, que no es un teórico propiamente de la narrativa, creo que su punto de vista es muy importante. Él dice que contar una historia es habitarla. Y esta sentencia él la hace pensando directamente en el arte y diciendo que cuando nosotros contamos una historia en una obra de arte, realmente estamos viendo la mirada, la forma en que vivía, la forma en que sentía, en que englobaba el mundo del artista. O sea, no podíamos ver su historia sin entender completamente al artista. O no podíamos entender al artista sin entender completamente su obra. Transpolando este principio, me parece que el mundo de la narrativa, lo primero que vamos configurando es que las personas vivimos a través de las historias que contamos. Sí, una cosa es lo que sucede y otra cosa es cómo contamos lo que sucede. Contamos lo que sucede a partir de la significación que hacemos del hecho. Así un evento que pudo haber sido eh, neutral en emociones, a mí me produjo mucha felicidad y cuando yo lo cuente voy a contarlo desde la felicidad que me produce. La historia no está directamente sujeta al acto que sucedió en sí, sino a la forma en que yo proceso la historia. ¿Sí? Entonces, esa historia que yo proceso a través de mi conocimiento, mis emociones, mis percepciones, mis aprendizajes, mi cultura, mi contexto, todo esto tiene que ver en la forma como yo voy a vivir esta historia y cómo me la voy a narrar. Y del hecho de cómo me la voy a narrar puede construirse, o mejor dicho, se construye mi identidad, el quién soy. Yo soy quien soy a partir de las historias que cuento sobre mí. Pero estas historias, repito, no son los hechos como sucedieron, sino la forma como yo voy significando lo que sucedió. La forma como, no solamente significando, la forma como voy ordenando y dándole sentido a la experiencia hasta convertirla en una narración. Así, tengo muchas narraciones sobre lo que yo he vivido, sobre lo que yo he pasado. Por ejemplo, si yo tengo alguna concepción sobre mí mismo acerca de ser eh, enojón o enojona, tiene que ver con las historias que me cuento, donde yo he reaccionado, he actuado de esa manera y le dan sentido eh, a esa etiqueta que me estoy poniendo, le da sentido las historias que he vivido donde he reaccionado de esa forma. Y cuando yo pienso en mí como enojón, lo que voy a hacer es regresar a esas historias para configurarme. ¿Sí? Desde ese punto de vista, solamente conocemos a las personas cuando las personas nos cuentan sus historias.
No podemos conocerlas de otra manera. Y donde realmente conocemos a las personas es en sus historias. Porque una persona puede decirme que es enojona, pero al escuchar su historia, su forma de reacción ante el enojo puede no ser, o seguramente no será como la mía. Y solamente conociendo y comprendiendo su visión sobre lo sucedido, voy a entender por qué se define como enojona. Pero solamente en su historia. Cuando una persona me dice estoy enojona, voy a intentar acomodarlo en mi historia. Cuando escucho su historia de ser enojona, entonces comprendo desde dónde vive, desde dónde configura esta idea de que ella es enojona. Una vez entendido esta parte de las historias, eh, vamos a entender que las historias entonces no son solamente historias, sino se convierten en una forma de actuar, en una forma de ser. Y si se convierten en una forma de actuar y de ser, las historias no se construyen aisladas. O sea, no agarro, vivo el acto, me voy a mi cuarto, me encierro, proceso la historia y ya. No. Las historias están compuestas de muchos elementos, porque las historias se construyen en una cultura específica, en un contexto específico, con personas específicas, con aprendizajes previos específicos. Una historia va a mezclar todo aquello que tiene que ver con el lugar, el tiempo y la forma en la que estoy para poder construir ese significado específico, esa historia específica. No solamente, y repito, no solamente el significado es historia. ¿Cómo puedo llegar a esa historia específica? Pues con todos los elementos alrededor. Tiene que ver incluso la forma en que los mecanismos de poder están accionando sobre la comunidad. Voy a intentar ser más claro. Eh, si nosotros estamos viviendo bajo una influencia de poder donde la música de moda en este momento es el reggaetón tiene toda una estructura de simplificación que se presenta en nuestra cultura como una respuesta ante música muy compleja o muchas variantes musicales que se estaban haciendo. Hay que recordar que el reggaetón es una simplificación del ritmo reggae. Entonces el reggaetón, que es la música que ahorita está influyéndonos a todos, influye en la simplificación en que las personas también quieren conocer y acceder al mundo. Por ejemplo, el reggaetón es una forma sencilla de música basada solamente en un ritmo, muy pocas notas musicales. Si nosotros estamos observando, queremos muchas veces videos que nos digan las cosas más sencillas, las formas más fáciles de hacer las cosas. Queremos textos y libros que no superen las 150 hojas para que sean fáciles de leer. Estamos en una cultura que está simplificando mucho las cosas. Ese es un contexto cultural, no es bueno ni es malo, es un contexto cultural. Y bajo este contexto cultural, las historias cobrarán un significado que a lo mejor el que tenían en los años 40, cuando había una cultura del esfuerzo, una cultura de que entre más difícil era conseguir lo que queríamos, más valor le dábamos. Esas características culturales, contextuales, influyen directamente en la forma en que nosotras, vamos a concebir los conflictos. Entonces, el conflicto visto desde la narrativa no es el conflicto en sí, sino la historia que contamos a partir del conflicto. Y cómo esa historia está llena de dolor y está llena de problemas, de confrontaciones, está llena de emociones. Cuando nosotros llegamos y nos ponemos a hablar sobre el conflicto, no hablamos exactamente de lo que pasó. Lo que pasó es un cuadrito muy pequeño. Hablamos lo que me hizo sentir con lo que pasó, lo que interpreté de lo que pensó, lo que yo pienso que esa persona quería hacerme. Entonces yo muchas veces digo, es que él vino y me insultó, pero él tenía la intención de lastimarme. En mi historia, ¿sí? La historia que yo me cuento es la historia donde esa persona quería lastimarme. Y esa historia me da mucho sentido. Me da tanto sentido que no quiero renunciar a ella, porque es la forma en que estoy concibiendo lo que sucedió, que le di un orden a lo que sucedió. Pongamos que yo he logrado ser quien soy con mis propias historias, creciendo, caminando, etc. Y de repente ocurre un conflicto. Resulta que me peleo con mi amigo Joaquín. Y me peleo con mi amigo Joaquín, nos discutimos porque él pensó que iba yo a pasar por él a las 6 de la tarde y resulta que según yo él iba a llegar al café a las 6 de la tarde. Y eso nos crea una discusión, un conflicto que puede ser pequeñito. Lo interesante es la historia que yo me voy a contar
acerca de lo que pasó con Joaquín. Porque yo puedo empezar a pensar una historia donde digo, bueno, es que Joaquín nunca me escucha, Joaquín no le interesa lo que yo tenga que decir o el tiempo que yo tengo, no se da cuenta de lo que me preocupo por él. Todo esto es la historia, no es el conflicto en sí, es la historia que tengo alrededor del conflicto y cómo esta historia estoy etiquetando, catalogando y metiendo a Joaquín en esa historia y reduciéndolo a esa historia. Porque esta es otra de las grandes enseñanzas de John Berger. John Berger nos dice, mirar en la vida real es muy poco. Porque cuando nosotros estamos mirando una cosa, tenemos que olvidar todo el espectro de todo lo que hay. Tenemos que concentrarnos en una sola cosa. Si yo estoy viendo una carrera de caballos, tengo que concentrarme en el caballo que quiero que gane. Y pierdo de vista todo el contexto. Desarrollo una visión de túnel donde solamente veo una cosa. Entonces, cuando yo estoy viendo solamente una cosa, pierdo todos los conocimientos, todas las historias de alrededor. Cuando yo me cuento una historia sobre el conflicto, pierdo de vista todas las otras historias que existen acerca del conflicto. Pero no quiero renunciar a mi historia sobre el conflicto, porque renunciar a mi historia sobre el conflicto puede representar incluso renunciar a un aspecto importante de mi identidad. Por eso quiero que mi historia sobre el conflicto sea entendida y es más, como es una historia, tiene un principio, un desenlace y un final, quiero que mi final sea respetado y mi final es lo que yo estoy pidiendo que me den en la resolución del conflicto. Y si no me lo dan, las personas están mal. ¿Sí? No, yo no estoy mal, porque es mi historia, me da sentido. Cuando nosotros trabajamos, ya sea en el consultorio, ya sea en mediación con estas historias, es muy importante que las personas no sientan que estamos invalidando sus historias, sino que al contrario, las vamos a ayudar a que encuentren otras historias. Lo que Berger nos decía, si nos concentramos en ver solamente un aspecto de la obra de arte, nos perdemos toda la obra de arte. La fotografía nos ha permitido darnos cuenta que lo que observamos en una imagen es mínimo. La fotografía capta todo lo que hay alrededor. Y hay veces ese contexto, ese fondo, es tan importante como la imagen misma. Lo que vamos a intentar hacer en la mediación es encontrar otras historias que existen y que son más benéficas, que están libres del dolor, que están libres de la confrontación y que nos ayudan a entender el conflicto desde otro punto de vista. Espero haber ayudado a aclarar un poco, muy poco, lo que es el conflicto desde una visión narrativa. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.